Estimados compañeros, muy buenas noches. El día de hoy voy a exponer acerca de la violencia estatal y vulneración del derecho justo en las protestas del Perú post destitución de Pedro Castillo, con relación a la filosofía del derecho en base al legado dejado por el gran jurista Francisco Miro Quesada. Es importante conocer de que el Estado peruano es una estructura compleja, ¿no? Es un gran elefante, se puede decir así, ¿no? Eh, es un gran elefante que a veces es incontenible. Es también muchas veces ingobernable y también pocas veces gobernable, ¿no? Porque sale muchas veces de los estamentos para poder tomar decisiones que no son muy racionales, ¿no? A favor de los ciudadanos y del propio Estado, ¿no? El problema con Pedro Castillo, ¿no? Y el gobierno de Dina Boluarte fue exactamente el exceso, ¿no? El exceso, se puede decir, en la aplicación del derecho contra las protestas que se realizaron en el sur del país, ¿no? Que ocasionaron daños a la vida y a la dignidad humana. Este informe, ¿no? Cuestiona prácticamente el rol del Estado, ¿no? Frente a estos hechos violentos, ¿no? Que determinaron prácticamente o que determinan en la actualidad una serie de movimientos post destitución de Pedro Castillo que se han ido confundiendo en el tiempo ya con los reclamos, ¿no? Con los reclamos de todo tipo, sociales, políticos y económicos. Para tomar o para poder establecer un desarrollo analítico y filosófico del caso propuesto, tenemos que decir que el derecho en el país, en el Perú, ha sido por décadas una herramienta sometida a la lógica del poder y no a principios de justicia racional. Todos sabemos que el derecho durante mucho tiempo, durante muchas décadas, lamentablemente ha favorecido a los grandes grupos de poder durante diferentes gobiernos, ¿no? Autoritarios y democráticos. Es decir, muchas veces no hemos podido experimentar eh, las diferencias, ¿no? Mediante el cual el derecho haya sido aplicado de una manera tan eficaz, tan eficiente, que haya permitido pues observar que se hace justicia, ¿no? Para los ciudadanos, para sus intereses, en la búsqueda del bien común, ¿no? Dicho esto, ¿no? Podemos decir que fue un mecanismo de control antes que de protección, ¿no? Es decir, el derecho era una forma de obediencia y no un camino a la justicia. Y lo hemos visto durante mucho tiempo en la historia del Perú. Recordemos que eh, en el caso, por ejemplo, de gobiernos autoritarios, en el caso de gobiernos democráticos, inclusive en el caso de gobiernos democráticos, hemos podido observar que el derecho era aplicado a favor de grupos de presión y grupos de poder, ¿no? Durante el siglo XX hubieron corrientes que comenzaron a cuestionar esta visión, ¿no? Autoritaria, y surgieron enfoques que propusieron darle sentido humano y ético al sistema legal. Estas tensiones crearon un terreno fértil para las propuestas críticas del gran jurista Francisco Miro Quesada, ¿no? Es decir, este contrasuelo, ¿no? Entre la aplicación de todo un mecanismo jurídico originado en el Estado, ¿no? En contra de repente intereses propios de los ciudadanos o del pueblo. Es decir, se aplicó más la legalidad, ¿no? Se aplicó más la legalidad que, eh, que la justicia, ¿no? Es decir, con la legalidad no se llegó a conseguir la justicia, lo que determinó una serie de protestas, ¿no? Que en la historia hemos conocido. Inclusive podemos decir que esto podría ser, ¿no? El inicio de las acciones
terroristas que tuvimos durante aproximadamente casi largos 20 años en el Perú, ¿no? Los hechos de sangre que me tocan exponer el día de hoy desde el punto de vista analítico afirman que la represión del Estado por falta de legitimidad en la aplicación de lo legal fue eminentemente observable, fue eminentemente visto, ¿no?, por todo el país, ¿no? Todo esto pues generó una ingobernabilidad, ¿no?, que prácticamente se suscitó en el divorcio entre lo político y los valores democráticos. Podemos decir de que más se empleó el poder político a través de las armas, ¿no?, que el estamento de los valores democráticos. Al no respetar la dignidad, al no respetar la vida, al no respetar ese derecho de los ciudadanos a la protesta, ¿no?, de repente a demostrar diferencias, ¿no?, y emplear de una manera frontal la fuerza, prácticamente está demostrando una inconsistencia en el poder y una falta de liderazgo única para poder, se puede decir, llevar al país a un punto clave, ¿no?, que es el de conjugar prácticamente y el de eliminar los obstáculos en esta comunicación, ¿no?, en esta comunicación que nos permite resolver los problemas a fondo, ¿no? La crisis de derecho en el país, en el Perú, se explica en que las instituciones fundan su legitimidad desde una profunda desconexión entre el significado del poder y el sentido de comunidad, ¿no? Y eso lo vemos constantemente, ¿no? Lo vemos constantemente cuando aplicamos la ley, ¿no? El positivismo, ¿no?, sobre las comunidades indígenas, sobre las comunidades andinas, sobre los grupos que tienen menores derechos, menores recursos, ¿no? Es por eso las contradicciones que existen en el país, ¿no? Por lo tanto, estas contradicciones no pueden ser, se puede decir, equilibradas para poder solucionar los grandes problemas del país. Al contrario, generan las protestas y lamentablemente no hay esa capacidad del gobernante, de los estamentos del Estado, para poder recomendar que estas protestas sean solucionadas a través de mesas de diálogo, a través de la difusión de cultura, a través de la difusión de la educación, ¿no? Porque lamentablemente existen grandes problemas estructurales en el país. En ese sentido, la categoría de incapacidad moral permanente ha sido el recurso del poder para vaciar la inconstitucionalidad del Ejecutivo, sin importar las consecuencias jurídicas, ¿no? Es decir, al ver esa incapacidad y ese liderazgo de nuestros gobernantes, los grupos que gobiernan el país, los partidos políticos de masas, de gran fuerza, no permiten que exista un desbalance en el poder, y para no permitir eso, para no permitir que se les vaya el control del país, lo que hacen es sacar al presidente y meter a otro o elegir a otro gobernante de turno, como lo que está sucediendo en la actualidad, de tal manera de poder aplacar todos esos vacíos que existen en la sociedad. Yo creo que el principal problema que tiene el país, o la principal raíz de los problemas que tiene el país, es la falta de justicia o la injusticia, ¿no? En esta parte del análisis de la teoría jurídica de don Francisco Miró Quesada, podemos observar claramente, ¿no?, que esta teoría debe ser leída como una propuesta radical para solidificar el derecho donde el contexto aparece divorciado a la ley con respecto a la justicia, ¿no? No podemos hacer leyes, no podemos elaborar leyes que no sean justas,
¿no? En este contexto, que prácticamente se ha ido repitiendo en el país desde el siglo pasado, se ha ido repitiendo con el tema de la reforma agraria, se ha ido repitiendo con el tema de los contratos internacionales donde ha habido corrupción, se ha ido repitiendo con algunas leyes a favor de grupos de poder en la agricultura, en la minería, se ha ido repitiendo con grupos que apoyan a los gobiernos de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos observar que la ley se divorcia de la justicia, ¿no? Entonces esa teoría fuerte, ese contexto, ¿no? Está justamente estudiado por el gran Francisco Miro Quesada en su propuesta para solidificar el derecho, donde el contexto aparece divorciado entre la ley y la justicia. Lo contrario es que el poder se convierta en ilimitado, ¿no? Es decir, todo esto nos lleva, ese divorcio nos lleva a que este poder sea ilimitado, lo cual permitirá al gobernante de turno hacer lo que realmente pueda realizar a favor de intereses oscuros, a favor de intereses que no son intereses comunes, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Esta postura de Miro Quesada se vuelve única en contextos donde el derecho se utiliza para encubrir abusos del Estado, ¿no? Para Francisco Miro Quesada, la propuesta no es de contenido, hay que tener en cuenta eso, no es el contenido, sino de transformación del modo en que se entiende su sentido y función. Miro Quesada obliga a pensar el derecho como un proyecto de civilización y no como un simple mecanismo de control social. Es decir, Miro Quesada prácticamente no, el pensamiento de Miro Quesada, la aplicación de los estudios de Miro Quesada no son a corto plazo, son a largo plazo, porque cuando hablamos de civilización, hablamos de un contexto de Estado-nación, hablamos de un contexto de aspiraciones, hablamos de futuros políticos, hablamos de un contexto donde exista pues líderes que aspiren a que el país en 50 años probablemente sea una potencia. Y qué más que estos pensamientos, y qué más que esta teoría jurídica, ¿no?, que fortalece o que nos permite aplicar, ¿no?, la filosofía del derecho a nuestra propia ley, a la ley peruana, para lograr la justicia en favor del desarrollo y la defensa nacional. Es por eso que esta propuesta no se limita a la interpretación de normas, sino a la reconstrucción de criterios mediante el cual se determina qué merece ser considerado derecho y qué no merece ser considerado derecho. Es decir, en esta aplicación de esta llamémosle así, teoría de don Francisco Miro Quesada, podemos establecer, ¿no?, que el derecho justo nos va a permitir establecer qué debe ser considerado derecho y qué no, en base a la justicia, en base al equilibrio, ¿no?, y en base a la búsqueda del bien común, no en base a la búsqueda de el bien para grupos de poder. En cuanto al análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo, puedo decir que la revelación se ha revelado una realidad jurídica cargada de contradicciones, ¿no? El problema con el gobierno de Pedro Castillo, ¿no?, y la transitoriedad de la ocupación de la presidenta Boluarte en el sillón presidencial trajo una serie de problemas muy, muy críticos y profundamente arraigados en la sociedad peruana, ¿no? Prácticamente el sur peruano se levantó, Puno, Cusco, Abancay, etcétera, ¿no? Lamentablemente los manifestantes no pudieron ser tratados como ciudadanos debido a la aplicación de la fuerza, se puede decir, arrollante y bruta, ¿no?, de las fuerzas de seguridad peruanas, ¿no?, que prácticamente arrollaron a los manifestantes sin un motivo justo, ¿no?, y prácticamente los tomaron como terroristas,
como avijeros, como personas de mal vivir, ¿no? Prácticamente fueron subordinados a una organización terrorista, lo cual demostró que el Estado no podía tener en esos momentos la brújula para mantener el orden, ¿no? Es por eso que podemos decir que la respuesta estatal fue desproporcionada, donde las demandas ciudadanas no fueron atendidas, sino reprimidas, ¿no? Cuando el derecho se reduce a técnicas y moral, cualquier norma puede ser usada para justificar el horror. Es decir, la aplicación de la ley fue prácticamente a ciegas, ¿no? Eh, Instituyeron que esas personas tenían esa condición, inmediatamente fueron catalogadas de esa manera, ¿no? Es por eso que podemos decir que la idea es que la ley no puede exigirse cuando la ley se convierte en una herramienta de opresión, ¿no? Ante eso también agregamos que el aparato mediático se sumó, en vez de hacer o en vez de ser usado como realmente se pretende, ¿no? Que la prensa y los medios de televisión sean críticos ante la desproporcionada acción del gobierno, muchos apoyaron esta acción. En ese sentido, el don Francisco Melo Quesada exige que se repiense la ley como un instrumento de equilibrio roto por la injusticia y no como una fórmula para sancionar el desorden. Lamentablemente la ley fue utilizada de esa manera. Para terminar, algunas conclusiones y recomendaciones, ¿no? El derecho no ha respondido como instrumento racional al servicio de la justicia, sino como un sistema formal que actuó bajo criterios políticos. Su función fue moldeada por la urgencia del poder de silenciar la protesta y no por el deber moral de resolver los conflictos, ¿no? Dentro de las algunas recomendaciones que podemos hacer es que el Estado debe transformar, ¿no?, con urgencia su relación con el derecho si desea abandonar las medidas de represión legalizadas. Lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? La represión está por todos lados, ¿no? Se debe difundir de manera obligatoria la enseñanza de la teoría crítica de Miro Quesada, ¿no?, en la formación de los juristas. Así como algunas ONGs intervienen en la formación de fiscales y jueces, también este pensamiento peruano debe ser instituido en el sistema legal jurídico del Perú. Además, se debe construir una nueva política de reconocimiento y respeto a los pueblos históricamente excluidos del país, esos pueblos de los Andes, esos pueblos indígenas, ¿no? Hay que darles una personalidad que les permita participar en el desarrollo del país.